¿Qué tal viajeros? ¿Qué tal viajeras? Vamos con nuestro viaje. Y en este viaje nos vamos a ir a España, nos vamos a ir a Tarragona, nos vamos a ir al pueblo famoso por sus desapariciones y su energía, que es la Musara. Pues bien, este pueblo se abandonó en 1956. Hoy no es más que una villa en ruinas que está en el término municipal de Vilaplana. Estamos hablando de la región de Cataluña, de Tarragona, ¿de acuerdo? En España. Pues bien, este pueblo hay que contar, hay que ponernos en situación, en contexto, que ya desde la más remota antigüedad y después la Musara siempre ha tenido, digamos, fama de ser un lugar siniestro, un rincón tenebroso, un sitio en el que las personas que pasaban por esos caminos, desde luego no se sentían para nada a gustos, todo lo contrario, ya hay registros de las personas que pasaban por ahí, de viajeros, comerciantes, etcétera, que sentían unas energías bastante negativas, ¿no? Incluso alguno ha contado que esas energías les incitaban de alguna forma a hacer ciertas cosas. Es un lugar que siempre ha estado reconocido como un punto muy tenebroso de la geografía española. Hoy es una aldea fantasma, ¿de acuerdo? Es una aldea fantasma en la que hay grupos de ocultismo, de satanismo, de este tipo de cosas que aprovechan las construcciones que quedan todavía en pie, como por ejemplo la iglesia todavía queda en pie y aprovechan estas construcciones para hacer determinados rituales y determinadas cosas. Entonces tenéis que saber que sigue siendo un lugar muy enigmático con muchísimas desapariciones, no todas registradas por desgracia, pero con muchos testimonios de desapariciones y de energías, como ya digo, que te envuelven y que te hacen cambiar ciertos pensamientos y te hacen incluso tener actitudes que principalmente uno no tiene. La iglesia, que es digamos el punto más reconocible y lo que hayáis visto posiblemente en fotografías, se llama la iglesia de San Salvador, que está hoy en día medio en ruinas como el resto del pueblo. Cuenta la leyenda que cuando la niebla envuelve la iglesia, se pueden incluso escuchar, si escuchas muy bien, cierto eco de las campanas de entonces, de cómo los monjes tocaban las campanas en esa iglesia de San Salvador. También se cuenta en toda esta región la niebla, se cuenta de la niebla, se cuenta de que esa niebla tan espesa que rodea no solo al pueblo de la Musara, lo que queda del pueblo, sino a todos los caminos, a todos los senderos y a todos los bosques y ríos que hay en la zona cercana. Se cuenta que esta niebla tiene un poderoso imán que te atrae, que cuando estás ahí notas una atracción muy poderosa. Hay incluso testimonios de ciertas personas que dicen que han entrado por un lado del bosque de la Musara y han salido por otro lado totalmente diferente. También tenemos muchos testimonios, algunos bien catalogados, de que las brújulas y diferentes dispositivos se vuelven prácticamente locos y hacen lo que quieren en estas zonas de la Musara cuando la niebla lo cubre todo. Por tanto, la niebla es un elemento muy importante en la Musara. Hay una desaparición que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y os la quiero traer a vosotros para que también seáis conocedores de ella. Es la desaparición de Enrique Martínez. Enrique Martínez era un chico joven que estaba con unos amigos y estaba recogiendo setas. No era nada distinto a lo que podía hacer cualquier otro día, era algo habitual y también era habitual que lo hiciera con amigos. De hecho, estaban acostumbrados a ir hablando, a tener ciertas conversaciones mientras recogían setas. Normalmente nos contaban después los amigos que tenían una distancia entre uno y otro de unos 20 o 25 metros mientras iban recogiendo setas y mientras iban también charlando, conversando de lo que habían hecho los días anteriores. Pues uno de estos días, que parecía ser un día normal, estaban los tres amigos, entre ellos Enrique Martínez, nuestro protagonista, cuando se fueron alejando los unos de los otros. Cuando estaban a una distancia de unos 20 o 25 metros, de repente la voz de los otros dos amigos seguía porque estaban hablando, pero de repente, aunque también en la conversación estaba Enrique, su voz se apagó. Se apagó, no escuchaban nada, tampoco escuchaban las pisadas, ni escuchaban su mochila, ni escuchaban sus abrigos, no escuchaban nada, se había esfumado. Claro, lo primero que pensaron sus amigos es que a lo mejor se había tropezado con un tronco. Recordemos que estamos en una zona muy frondosa. Pensaron que se había podido tropezar o que incluso se había sentado y se había callado porque no le apetecía hablar más. Quizá le había dado a lo mejor algún tipo de ataque de ansiedad o se había puesto nervioso por el motivo que fuere. Pero desde luego, cuando los dos amigos se
hicieron un poco hacia el lado, empezaron a caminar hacia la zona donde estaba Enrique, vieron que no había prácticamente nada. Estamos hablando de una distancia muy pequeña, y en la zona en la que estaban recogiendo setas no era una zona de especial frondosidad. No estamos hablando de que hubiera muchos árboles tapándoles la vista a Enrique. No se había podido ir a ninguna parte, a ningún sitio. Simplemente había desaparecido. De hecho, vieron sus huellas y vieron que acababan en un punto muy claro. Estas huellas del bueno de Enrique Martínez, que desapareció. Después de comprobar que no estaba por la zona, fueron al coche para ver si a los coches para ver si es que se había ido, se había esfumado, porque se había a lo mejor enfadado o estas cosas que pasan entre amigos a veces, ¿no? Pero desde luego el coche estaba intacto, el coche estaba exactamente donde lo dejaron. Tampoco había huellas de ningún coche que se hubiera ido o que hubiera venido a buscarle. Enrique Martínez había desaparecido. Fueron a buscar a los policías, fueron a buscar a la Guardia Civil, fueron a buscar a todas las personas de los pueblos cercanos que quisieran colaborar en la búsqueda de su querido amigo Enrique Martínez, pero todo fue en vano. Nadie pudo lograr encontrar a Enrique Martínez, ni siquiera encontrar la más mínima de las pistas. De hecho, las personas que estuvieron buscándole vuelven a afirmar y vuelven a ratificar que empezaron a sentir ciertas energías cuando esa niebla cubría los bosques, cuando cubría el lugar en el que estaban. Otra vez hablamos del elemento de la niebla, parece que es un elemento que se repite. Pues bien, esta niebla en la Musara, por el motivo que sea, parece ser que tiene una especie de energía, prácticamente parece como viva, porque muchas veces las personas que van por estas zonas sienten que al principio no está la niebla y que de repente la niebla aparece y que les engulle literalmente, y que a partir de ahí empiezan a tener una serie de visiones y de sentimientos y de pensamientos que antes no tenían. Hablamos de la niebla, hablamos de la famosa niebla de la Musara. La niebla de la Musara es muy famosa y, como veréis, no sabemos realmente por qué se da esta niebla, y sobre todo no es tanto que por qué se da la niebla, sino lo que transmite la niebla a las personas que se meten ahí, que se envuelven de esa niebla y que intentan desentrañar todos estos misterios. Otros, sin embargo, simplemente están de acampada o están haciendo alpinismo o están caminando o están cogiendo setas, como el bueno de Enrique Martínez, que nada tiene que ver con el mundo del misterio y sin embargo fue engullido por la niebla y desapareció. Es un lugar con una energía, yo me atrevo a decir, que maligna. De hecho, hay grupos satánicos y grupos de ocultismo que van prácticamente todos los días al pueblo de la Musara, porque recordemos que la iglesia de San Salvador, de la que os he estado hablando antes, todavía guarda el campanario y todavía guarda lo que es el recinto. Se puede entrar parcialmente, y hay muchos grupos de estos de ocultismo y de satanismo que van todavía y hacen sus rituales y ponen en práctica ciertas magias malignas. Entonces es un pueblo que cada vez tiene más energía negativa, porque la gente va a hacer rituales de este tipo. Seguiremos hablando de todas estas cosas en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y espero que le deis like. Un fuerte saludo.